Mi hijo dejó una nota en mi almohada. No planees tu futuro en torno a mí ni a mi casa. La leí una vez, la doblé y llamé a mi abogado a las 7 de la mañana. Para el mediodía, ya había redactado de nuevo mi testamento. Entonces, él irrumpió por la puerta y dijo: la primera señal de que mi vida estaba a punto de cambiar llegó en forma de una simple hoja de papel. Estaba sobre mi almohada. La encontré tarde, un martes por la noche, después de regresar de cenar con un antiguo colega. El dormitorio estaba oscuro, excepto por la lámpara junto a mi cama, y al principio pensé que alguien había dejado allí una lista de compras. Entonces vi mi nombre. Mamá. Recogí la nota y la leí. He querido decirte esto desde hace mucho tiempo. Deja de planificar tu futuro en esta casa pensando en mí. Tengo mis propias responsabilidades, mi propia familia y mis propios hijos de los que preocuparme. Necesitas hacer tus propios planes. Leí cada línea. Luego la leí otra vez. Pero no lloré. No jadeé y, desde luego, no crucé la propiedad para exigir una explicación. En cambio, doblé el papel siguiendo el pliegue original, lo coloqué cuidadosamente sobre mi mesita de noche, me puse el pijama y me fui a dormir. Y, por primera vez en meses, dormí maravillosamente. Me llamo Camille Mersinger. Tengo 67 años, soy viuda desde hace 9 años y me jubilé recientemente después de pasar más de 3 décadas como administradora escolar. Trabajar con adolescentes me enseñó muchas cosas. La lección más importante fue esta. Cuando alguien intenta provocarte, no siempre tienes que darle la reacción que espera. A veces, el silencio es más poderoso. Exactamente a las 7 de la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Para el mediodía, mis documentos sucesorios habían sido completamente modificados. Mi hijo, Adrien Mercer, ya no era mi albacea. A la 1:30 de esa tarde, Adrien entró furioso por la puerta principal de mi casa sin siquiera llamar. Mamá. Tenía el rostro enrojecido. Respiraba con dificultad. Yo estaba de pie junto al mostrador de la cocina, enjuagando una taza de café. ¿Qué pasó? Pregunté tranquilamente. ¿Qué pasó? Repitió. Mi abogado acaba de llamarme. Su oficina recibió algún tipo de notificación de que ya no soy el albacea de tu herencia. Me sequé las manos lentamente. Luego entré en mi dormitorio, recogí la carta doblada y regresé a la cocina. Se la tendí. Adrien miró su propia letra. Su expresión cambió. Mamá, yo hice exactamente lo que me pediste. Levanté la mirada hacia él. ¿Qué significa eso? Me dijiste que no planificara mi futuro alrededor de ti. Abrió la boca. Continué antes de que pudiera interrumpirme. Dijiste que tenías tu propia familia y tus propias responsabilidades. Así que decidí tomarte en serio. Eso solo era una nota. Sí, respondí. Y esto solo era un testamento. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Entonces Adrien se pasó ambas manos por el rostro. Estás llevando esto demasiado lejos. Sonreí. No, cariño. Creo que pasé 6 años sin llevar las cosas lo suficientemente lejos. Esa era la verdad. Para entender por qué una sola nota podía cambiarlo todo, necesitas saber qué había ocurrido 6 años antes. En aquel entonces, Adrien y su esposa, Belle, tenían dificultades económicas. Esperaban a su primer hijo y vivían en un apartamento pequeño, con un alquiler cada vez más alto y apenas espacio suficiente para una cuna. Yo tenía una hermosa propiedad en las afueras del pueblo. La casa principal tenía 4 dormitorios, un enorme patio trasero y un porche que rodeaba la vivienda. Detrás había una pequeña casa independiente que había pertenecido a los padres de mi difunto esposo. Después de que Adrien me contara lo preocupados que estaban por el dinero, hice lo que creía que era una oferta generosa. Usé una gran parte de mis ahorros para renovar la pequeña casa para mí. Después les entregué a Adrien y Belle la casa principal completa, sin cobrarles alquiler. El acuerdo era sencillo. Ellos se harían cargo de sus propios servicios y gastos domésticos. Yo viviría tranquilamente en la pequeña casa mientras ellos criaban a su familia y ahorraban dinero para su futuro. Al principio estaban agradecidos. Adrien me abrazó. Belle lloró. Prometieron que nunca olvidarían lo que había hecho. Pero la gratitud puede desaparecer sorprendentemente rápido cuando la generosidad se convierte en rutina. Año tras año, aquel arreglo temporal se convirtió en una expectativa permanente. Belle comenzó a redecorar habitaciones sin preguntarme. Algunos de mis muebles desaparecieron. Varias piezas habían pertenecido a mi madre. Cuando pregunté dónde estaban, me dijo despreocupadamente que estaban demasiado anticuadas para la casa. Luego llegaron los cuidados de mi nieto. A veces abría la puerta principal y encontraba a mi nieto de pie en el porche con una mochila, mientras el coche de Belle desaparecía por el camino. Ninguna petición. Ninguna llamada. Simplemente daban por hecho que yo me haría cargo. Adrien rara vez se oponía. Esa era quizá la parte más triste. Mi hijo, antes seguro de sí mismo e independiente, se había convertido poco a poco en alguien que evitaba los conflictos a cualquier precio.
Toleré más de lo que debería haber tolerado porque amaba a mi nieto. Pero durante los meses anteriores a que Adrien dejara aquella nota sobre mi almohada, Belle se había vuelto cada vez más atrevida. Una tarde estaba en el jardín con dos amigas y miró hacia mi pequeña casa. «Sabes», dijo en voz alta, «ese lugarcito sería un gimnasio increíble algún día». Sus amigas se rieron. Cuando Camille finalmente decida reducir su casa, añadió Belle. Adrien estaba a su lado. No dijo nada. Y de repente comprendí algo. Ya no me veían como la dueña de la propiedad. Me veían como la mujer inconveniente que vivía en medio de la vida que ellos creían merecer. Entonces Adrien dejó aquella carta sobre mi almohada y me dio exactamente lo que necesitaba. Claridad. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina con café negro, mi computadora portátil y una decisión. Si Adrien realmente quería que dejara de construir mi vida alrededor de él, lo haría. Empezando inmediatamente. A la mañana siguiente decidí tomar en serio el consejo de Adrien. Si ya no debía planificar mi vida alrededor de mi hijo y su familia, también tenía que dejar de financiarla. Me senté en mi pequeña mesa de cocina con una taza de café negro y abrí mi computadora. Durante años, había pagado discretamente varios gastos relacionados con la propiedad. Cuando Adrien y Belle se mudaron a la casa principal, había configurado pagos automáticos para el agua, internet y la recolección de basura. Se suponía que sería algo temporal. Quería hacer más fácil su transición a la paternidad. 6 años después, lo temporal se había convertido en permanente. También pagaba un plan familiar de teléfonos móviles que incluía a Adrien y Belle. Y luego estaba la camioneta. 3 años antes, el viejo vehículo de Adrien finalmente se había averiado. Compré una camioneta confiable para que pudiera ir al trabajo y transportar a su familia de manera segura. Sin embargo, el título seguía estando a mi nombre. En aquel momento, Adrien me lo agradeció infinitamente. Ahora, aparentemente, yo debía dejar de planificar mi futuro alrededor de él. Así que empecé a hacer clic. Primero, cancelé los pagos automáticos relacionados con la casa principal y transferí la responsabilidad de las futuras facturas al hogar de Adrien. Después entré en la cuenta del teléfono y eliminé a Adrien y Belle de mi plan. Su servicio terminaría a medianoche. Finalmente, contacté a mi compañía de seguros respecto a la camioneta. En menos de media hora, había eliminado cientos de dólares de gastos mensuales. Cuando cerré la computadora, esperaba sentirme culpable. En cambio, me sentí más ligera. Durante años había confundido ayudar a mi familia con cargar permanentemente con ellos. Había una diferencia. Pasé el resto de la tarde afuera, podando mis rosales y disfrutando de la brisa cálida. No llamé a Adrien. No le envié ninguna advertencia a Belle. No había nada que discutir. Los adultos reciben facturas todos los días. Sobreviven. El viernes por la mañana llegó exactamente la reacción que esperaba. Estaba sentada en mi porche leyendo una novela de misterio cuando Adrien cruzó furioso el césped. Tenía el teléfono en la mano. Mamá. Puse el marcador entre las páginas. Buenos días, Adrien. Mi teléfono no funciona. Lamento escucharlo. Y el WiFi no funciona en la casa. Mi WiFi funciona perfectamente. Me miró fijamente. ¿Qué? Tomé otro sorbo de café. Tu teléfono y el servicio de internet ya no están vinculados a mis cuentas. Frunció el ceño. Los cancelaste. Te eliminé de mis planes. No puedes hacer eso. Sonreí ligeramente. Claro que puedo. Ahora tienes tus propias responsabilidades. Su rostro cambió inmediatamente. En serio. ¿Sigues haciendo esto por esa estúpida carta? Antes de que pudiera responder, la puerta de la casa principal se abrió de golpe. Belle apareció con una bata de seda y una expresión furiosa. Camille. Gritó. ¿Qué hiciste con el internet? Dejé de pagarlo. Se quedó con la boca abierta. Nos cortaste el servicio sin avisarnos. Han vivido aquí 6 años sin pagar alquiler. Supuse que habían tenido tiempo suficiente para prepararse para los gastos normales de una casa. Tenemos un hijo y tú tienes a 2 adultos que trabajan en esa casa. Belle cruzó los brazos. Su expresión se endureció. Estás siendo increíblemente mezquina. No, dije. Estoy empezando a organizarme. Miró a Adrien, claramente esperando que la defendiera. Él no dijo nada. Entonces volvió a mirarme. Si vas a comportarte así, quizá no deberías esperar ver a tu nieto este fin de semana. Ahí estaba. La amenaza. Durante años, Belle había descubierto que mencionar a mi nieto era la manera más rápida de hacerme ceder. Si necesitaba cuidado infantil, yo ayudaba. Si quería que comprara algo, lo consideraba. Si no le gustaba una de mis decisiones, me recordaba lo fácilmente que las relaciones familiares podían complicarse. Pero algo había cambiado. Tomé mi libro. Esa es tu decisión como madre.
Belle me miró fijamente. Había esperado lágrimas. En cambio, recibió una página que se pasaba. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Entonces Adrien murmuró algo entre dientes y ambos regresaron a la casa principal. A la mañana siguiente hice otro cambio. Belle había desarrollado un terrible hábito a lo largo de los años. Trataba mi pequeña casa como si perteneciera a todo el mundo. A veces entraba sin llamar para pedir comida prestada. Otras veces tomaba productos de lavandería, artículos de cocina o cualquier otra cosa que necesitara. Una vez regresé de una cita y la encontré sentada en mi sala, buscando dentro de un armario. Cuando le pregunté qué hacía, se rió y dijo que estaba buscando baterías. Había permitido demasiado. El sábado por la mañana fui a la ferretería. Compré cerraduras nuevas para las puertas delantera y trasera. Mi difunto esposo me había enseñado lo suficiente sobre reparaciones domésticas como para manejar proyectos básicos, y cambiar un cerrojo estaba perfectamente dentro de mis capacidades. Para la hora del almuerzo, las cerraduras viejas habían desaparecido. Alrededor de las 2 de la tarde escuché pasos acercándose a mi porche. La manija giró. Luego volvió a girar. Camille, llamó Belle. Permanecí sentada en el sofá. Unos segundos después, llamó a la puerta. Camille, abre. Me levanté y caminé hacia la entrada, pero no abrí la cerradura. ¿Qué ocurre? Necesito dejar a mi hijo contigo durante 1 hora. Tengo una cita. Hoy no estoy disponible. Silencio. Entonces su voz se volvió más áspera. Estás dentro. Solo abre la puerta. No. Sonreí para mis adentros. Mi casa no es una guardería, Belle. Sus tacones golpearon el porche mientras se alejaba. Un momento después la escuché atravesar el césped hacia la casa principal. Miré la nueva cerradura. Era solo un pequeño trozo de metal, pero para mí representaba algo mucho más grande. Por primera vez en años, los límites de mi propiedad finalmente se estaban haciendo realidad. Y tenía la sensación de que Adrien y Belle estaban a punto de descubrir que perder el WiFi gratis era solo el principio. Durante los días siguientes, un silencio incómodo se instaló sobre la propiedad. Adrien y Belle finalmente contrataron su propio servicio telefónico e internet. Los camiones de reparto seguían llegando a la casa principal, pero no con tanta frecuencia como antes. Sospechaba que, por primera vez en años, comenzaban a comprender lo cara que podía ser la vida cotidiana. No celebré su incomodidad. Simplemente continué viviendo la mía. Entonces llegó el sábado por la noche. Estaba sentada en mi pequeña casa haciendo un crucigrama cuando escuché música flotando sobre el césped. Al principio la ignoré. A Belle le encantaba recibir invitados y hacía mucho que había aceptado que la casa principal ocasionalmente sería ruidosa. Pero cuando las risas aumentaron, caminé hasta la ventana de la cocina. Fue entonces cuando los vi. Adrien y Belle estaban llevando mis sillas de hierro forjado del patio a través del césped. Luego llevaron mi mesa. Después noté algo más. Mi parrilla de 6 quemadores estaba encendida. Me quedé mirando a través de la ventana. Ni un mensaje. Ni una petición. Simplemente habían decidido que, como las cosas estaban en mi lado de la propiedad, estaban disponibles para usarlas. Una ira familiar comenzó a crecer dentro de mí, pero esta vez no salí corriendo. Observé. Varios invitados se habían reunido alrededor del patio. Belle sostenía una copa de vino mientras Adrien estaba junto a la parrilla. Entonces escuché su voz. Oh, nos encanta tener todo este espacio, dijo, señalando hacia el jardín. Uno de sus invitados preguntó algo que no pude escuchar. Belle se rió. Esa pequeña casa del fondo no seguirá siendo de Camille para siempre. Está envejeciendo. Eventualmente tendrá que mudarse a algún lugar más pequeño. Algunas personas rieron con cortesía. Belle continuó. Mis padres podrían usarla cuando nos visiten, o podríamos convertirla en un gimnasio. Sinceramente, solo necesitamos convencerla de que ya no necesita todo ese espacio. Esta vez, las risas sonaron incómodas. Me quedé completamente quieta. No era la idea de un gimnasio lo que me molestaba. Era la suposición. Estaban hablando de mi futuro como si yo ya hubiera desaparecido. Estaban haciendo planes para mi casa mientras yo estaba sentada a apenas 20 metros de distancia, y aparentemente creían que yo era incapaz de detenerlos. Me puse los zapatos. Luego salí. La conversación se apagó lentamente mientras la gente notaba que me acercaba. Adrien me vio primero. Sus hombros se tensaron inmediatamente. Mamá, buenas noches, dije amablemente. Sonreí a los invitados. Por favor, no dejen que los interrumpa. Belle cambió de expresión, aunque solo ligeramente. Todavía parecía convencida de que había salido para quejarme. En cambio, caminé directamente hacia la mesa del patio. Las llaves del coche de Adrien estaban junto a una bandeja de aperitivos. Las recogí. Mamá, ¿qué estás haciendo?, preguntó.
Su rostro palideció. Varios invitados intercambiaron miradas confundidas. Guardé las llaves en mi bolsillo. Luego miré hacia la parrilla. Ten cuidado con los quemadores de la izquierda, dije. Se calientan más de lo que crees. Y con eso, regresé a mi pequeña casa. Nunca levanté la voz. Nunca mencioné lo que había escuchado. No era necesario. El mensaje estaba claro. Los muebles eran míos. La parrilla era mía. La camioneta era mía. Y, lo más importante, la tierra bajo los pies de todos ellos era mía. El domingo por la mañana llegó tranquilamente. A las 8:30 estaba disfrutando de mi segunda taza de café cuando alguien golpeó con fuerza mi puerta. Ya sabía quién era. Abrí y encontré a Adrien de pie en el porche. Estaba vestido para jugar al golf y parecía furioso. ¿Dónde están las llaves? Buenos días para ti también. Mamá, hablo en serio. Yo también. Mis amigos me están esperando. Me apoyé contra el marco de la puerta. Entonces probablemente deberías decirles que no vas a ir. Me miró fijamente. Necesito esa camioneta para trabajar mañana. No, Adrien. Necesitas transporte para ir a trabajar mañana. Esa camioneta me pertenece. Me has dejado conducirla durante años y ahora cambiaste de opinión. Su expresión se endureció. Me estás castigando. No. Negué con la cabeza. Me estoy protegiendo. Le expliqué que el vehículo ya no estaba asegurado bajo mi póliza. Su rostro perdió el color. ¿Cancelaste el seguro? Sí. ¿Estás loca? ¿Qué se supone que debo hacer? Casi me reí. Era increíble lo rápido que un hombre adulto podía sentirse indefenso cuando alguien dejaba de resolverle todos sus problemas. Puedes comprar un coche, alquilar uno, usar el transporte público o pedirle a un amigo que te lleve. Eres capaz de encontrar una solución. Pero, ¿por qué estás haciendo esto? Lo miré directamente. Porque me dijiste que dejara de planificar mi vida alrededor de ti. Por primera vez, Adrien no tuvo respuesta. Sus hombros cayeron. Esa nota no debía significar todo esto. Entonces quizá debiste pensar en lo que significaba antes de dejarla sobre mi almohada. Miró al suelo. Sentí un pequeño dolor en el pecho. Seguía siendo mi hijo. Todavía recordaba al pequeño que se quedaba dormido sobre mi hombro durante las tormentas. Pero amar a alguien no significa permitir que te falte el respeto. He decidido vender la camioneta, continué. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Qué? Alguien viene más tarde para inspeccionarla. No puedes hacer eso. Sí, dije suavemente. Puedo. Adrien dio un paso más cerca. Belle está furiosa por lo de anoche. Dice que nos humillaste. Sonreí sin calidez. Yo recogí mis propias llaves. Tú nos avergonzaste delante de todos. Y Belle habló de quitarme mi propia casa delante de todos. Sus ojos se abrieron. Por un momento pareció realmente incómodo. Así que la había escuchado. O quizá había sabido exactamente lo que ella llevaba diciendo todo ese tiempo. Creo que deberías irte, le dije. Mamá. Vete. Se quedó allí un momento más antes de darse la vuelta. Cerré la puerta. El nuevo cerrojo hizo clic. Mientras escuchaba sus pasos alejarse por el césped, comprendí algo importante. Recuperar el plan telefónico, los servicios y la camioneta había sido satisfactorio. Pero cada mañana seguía mirando por mi ventana y viendo la casa principal. Veía a Belle observándome desde dentro. Sentía crecer el resentimiento por toda la propiedad. Aquello no era paz. Era una tregua temporal. Y de repente supe exactamente lo que quería. Un nuevo comienzo completo. Aquella tarde tomé mi teléfono y llamé a una vieja amiga. Se llamaba Serena Holloway y llevaba casi 30 años trabajando en bienes raíces. Serena llegó menos de una hora después de que la llamara. Era una de esas personas capaces de entrar en una situación complicada, entenderlo todo en 5 minutos y nunca hacerte sentir tonta por haber tardado demasiado en actuar. Después de saludarme, miró alrededor de la pequeña casa y sonrió. Entonces, dijo, ¿qué estás pensando exactamente? Quiero salir de aquí. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Salir de qué? Miré por la ventana de la cocina hacia la casa principal. De todo este arreglo. Serena siguió mi mirada. Sabía que Adrien y Belle habían estado viviendo en la propiedad, aunque nunca le había contado todos los detalles de nuestros problemas familiares. Hablas completamente en serio. Pasamos la siguiente hora caminando por la propiedad. La casa principal seguía siendo hermosa a pesar de las decisiones decorativas de Belle. El jardín era grande, el vecindario era deseable y la casa independiente le daba a la propiedad una ventaja poco común. Cuando terminamos, Serena se detuvo cerca de la entrada. Camille, ¿sabes lo que tienes aquí? Un dolor de cabeza. Se rió.
Una propiedad muy valiosa. Explicó que la combinación de la casa principal y la pequeña casa renovada traería a compradores que buscaran una vivienda multigeneracional, una oficina privada o un espacio independiente para invitados. ¿Qué tan rápido podría venderse? Pregunté. En este mercado, si ponemos el precio correcto, muy rápido. Entonces la ponemos a la venta. Serena estudió mi rostro. ¿Y qué pasa con Adrien? Mi nombre es el único que aparece en la escritura. ¿Tienen contrato de alquiler? No. Asintió lentamente. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, asegúrate de seguir el proceso legal correspondiente para terminar su ocupación. Por supuesto. Ya había pasado suficientes años tomando decisiones basadas en las emociones. No iba a tomar otra decisión importante de manera imprudente. Después de hablar con mi abogado y confirmar los pasos adecuados, entregué a Adrien y Bell un aviso formal por escrito conforme a las normas aplicables a su situación. Después firmé el contrato para poner la propiedad a la venta. Por primera vez en años sentí algo que no esperaba. Emoción. Esa noche abrí varias cajas y comencé a ordenar fotografías antiguas, libros y pertenencias. Encontré una fotografía de mi difunto esposo, Malcolm, de pie junto a mí el día que compramos la propiedad. Éramos más jóvenes entonces. La casa estaba llena de posibilidades. Me senté en el suelo sosteniendo la fotografía durante varios minutos. Lo siento, susurré. Debería haber protegido mejor nuestro hogar. Pero casi inmediatamente me vino otro pensamiento. No. No estaba destruyendo la vida que habíamos construido. Simplemente estaba permitiendo que mi vida continuara. El martes por la mañana llegó despejado y luminoso. A las 9:30, un camión entró en la entrada. Un hombre bajó llevando un gran poste de madera y un cartel. Yo estaba sentada en el porche con una taza de té cuando Bell finalmente lo vio. La puerta de la casa principal se abrió de golpe. ¿Qué es eso?, gritó. El hombre continuó trabajando. En cuestión de minutos, un gran cartel estaba firmemente colocado en el jardín delantero. Se vende. Bell lo miró fijamente. Luego se volvió hacia mí. ¿Qué está pasando? Dejé mi taza. Buenos días, Bell. ¿Estás vendiendo la casa? Sí. Adrien apareció detrás de ella. Miró el cartel y luego a mí. Mamá, espera. No puedes hacer esto. Me puse de pie. En realidad, sí puedo. Bell cruzó corriendo el césped. Esta es nuestra casa. No, dije tranquilamente. Es el lugar donde han estado viviendo. Su rostro se puso rojo. Nos estás echando. Estoy vendiendo mi propiedad. Eres increíble. Casi sonreí. Otra vez esa palabra. Increíble. Al parecer, la única versión creíble de mí era la mujer que pagaba sus facturas, cuidaba a su hijo sin que se lo pidieran y escuchaba en silencio mientras ellos planeaban apoderarse de mi pequeña casa. Adrien dio un paso adelante. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Lo miré directamente. Eso es algo que deberías empezar a resolver inmediatamente. Me miró fijamente. No puedes esperar que encontremos un lugar de la noche a la mañana. No lo espero. Le entregué el aviso por escrito. Tienen el tiempo establecido por los requisitos legales correspondientes. Te sugiero encarecidamente que lo utilices sabiamente. Bell le arrebató el papel de la mano. ¿Planeaste esto? Sí. Entrecerró los ojos. ¿Has estado planeando esto desde que encontraste aquella carta? No. Negué con la cabeza. Comencé a planificarlo cuando finalmente entendí la carta. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Entonces Bell bajó la voz. ¿Y si nos negamos a irnos? Entonces continuaré siguiendo el proceso legal. Miró hacia la casa principal. Por primera vez, el miedo cruzó su rostro. No ira. No arrogancia. Miedo. La realidad finalmente había llegado. La propiedad nunca había sido de ellos. La camioneta nunca había sido de Adrien. La pequeña casa nunca había sido el futuro gimnasio de Bell. Todo aquello que habían tratado como permanente pertenecía a otra persona. Y esa persona finalmente había decidido seguir adelante. Las siguientes semanas estuvieron llenas de inspecciones, papeleo y visitas de posibles compradores. Mantuve las distancias. No discutí con ellos. No celebré cuando Bell se quejaba de los precios de los apartamentos. No ofrecí pagar un depósito cuando Adrien admitió que no habían ahorrado tanto dinero como deberían. Simplemente continué preparando mi propio futuro. 8 días después de que la propiedad saliera oficialmente al mercado, Serena me llamó. Camille, dijo, con evidente emoción en la voz. Tenemos una oferta excelente. Estaba de pie en mi porche mirando hacia la casa. Durante 6 años había creído que aquella propiedad representaba seguridad para mi familia. Ahora entendía algo diferente.
Un hogar no puede darte paz cuando las personas que viven dentro tratan tu bondad como una debilidad. Acepté la oferta. Y desde ese momento, la cuenta regresiva de Adrien y Belle comenzó de verdad. La venta se concretó más rápido de lo que esperaba. Serena me había advertido que la propiedad atraería compradores serios, especialmente debido a la casa independiente. Aún así, saber que alguien estaba dispuesto a comprar todo el lugar menos de 2 semanas después de salir al mercado parecía casi irreal. Acepté la oferta. En cuanto firmamos los documentos, algo cambió. La casa principal ya no era el centro de una disputa familiar. Era simplemente una propiedad con una fecha de cierre. Y Adrien y Belle tenían un tiempo limitado para dejarla atrás. Al principio reaccionaron exactamente como esperaba. Belle se enfureció. Adrien se puso ansioso. Ninguna de las dos reacciones me sorprendió. Una tarde salí a recoger el correo y encontré a Adrien sentado solo en el porche de la casa principal. Parecía agotado. Por un momento no vi al hombre adulto que había dejado aquella nota sobre mi almohada. Vi al pequeño niño que solía esperarme después de la escuela. Casi fui a abrazarlo. Casi. En cambio, continué hacia mi buzón. Mamá, llamó. Me detuve. ¿Qué pasa? Encontramos un apartamento. Eso está bien. Se rió amargamente. Ni siquiera quieres saber dónde. No, a menos que quieras contármelo. Se levantó y caminó hacia mí. Es pequeño. Entonces aprenderás cuánto espacio necesitas realmente. Su expresión se tensó. Ya no te importa, ¿verdad? Aquella pregunta me dolió más de lo que quería admitir. Me volví hacia él. Adrien, preocuparse por ti y rescatarte no son la misma cosa. Miró hacia otro lado. Por un momento, la ira desapareció. No pensé que realmente fueras a hacer todo esto. Lo sé. Belle dice que estás intentando castigarnos. No. Hablé en voz baja. Si quisiera vengarme, habría pasado todos los días gritándote. Te habría avergonzado, insultado y tratado de hacerte miserable. Entonces, ¿qué es esto? Esto soy yo finalmente haciéndome responsable de mi propia vida. No dijo nada. Continué. Durante 6 años me convencí de que ayudarte significaba darte todo lo que necesitabas. Pero en algún momento dejaste de ver mi ayuda como un regalo. Bajó los ojos. Se convirtió en una expectativa. Sí. El silencio entre nosotros duró varios segundos. Entonces Adrien asintió lentamente. Debí haber dicho algo cuando Belle habló de la pequeña casa. Sí, debiste. Debí haber evitado que entrara en tu casa. Sí. Debí haber ayudado con las facturas. Sí. Soltó una breve risa sin humor. Realmente no vas a hacerme esto más fácil, ¿verdad? Ya lo hice. Esta vez Adrien sonrió, aunque apenas. Era la primera expresión genuina que había visto en él en semanas. Entonces Belle llamó su nombre desde dentro de la casa. El momento terminó. Adrien regresó a la casa principal. Lo vi alejarse. Durante los días siguientes comenzaron a aparecer cajas de mudanza por todas partes. Belle se quejaba en voz alta mientras empacaba. Una vez escuché cómo se cerraba una puerta de golpe. La vi lanzar varias bolsas al garaje con tanta fuerza que me pregunté qué habría dentro. Pero me mantuve al margen. Su nuevo apartamento estaba al otro lado del pueblo. Tenía 2 dormitorios, un baño y una sala de estar mucho más pequeña que la casa principal. No era lujoso. Pero era suyo y ellos tendrían que pagarlo. Esa era la diferencia. El día 29 llegó un camión de mudanza. Observé desde la ventana de mi pequeña casa mientras Adrien llevaba cajas hacia el camión. Belle lo seguía detrás. Ninguno de los dos parecía feliz. Pero, por primera vez en años, estaban asumiendo sus propias responsabilidades sin esperar que yo resolviera sus problemas. Alrededor del mediodía, Adrien cruzó el césped. Llamó a mi puerta. Esta vez abrí. Solo quería despedirme del lugar, dijo. Puedes hacerlo. Se quedó junto a mí en el porche y miró la propiedad. ¿Recuerdas cuando papá construyó ese columpio? Seguí su mirada. El viejo roble todavía estaba junto al borde del jardín. Lo recuerdo. Me caí de él. Lloraste durante 2 horas. Tenía 6 años. También exigiste que tu padre talara el árbol. Adrien se rió. Una risa de verdad. Durante unos minutos nos quedamos allí recordando el pasado. Y, extrañamente, sentí paz. No estaba perdiendo a mi hijo. Simplemente me estaba negando a perderme a mí misma por él. Antes de regresar al camión de mudanza, Adrien me miró. Lo siento por la carta. Estudié su rostro. Lo decía de verdad. Te creo. ¿Algún día me perdonarás?
Ya lo hice. Sus ojos se abrieron ligeramente. Pero perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes. Asintió. Lo entiendo. Y quizá, por primera vez, realmente lo entendía. Al atardecer, el camión estaba lleno. Belle subió al asiento del pasajero sin mirar hacia mi pequeña casa. Adrien se quedó junto al camión un último momento. Después me hizo un pequeño gesto con la mano. Yo se lo devolví. El camión se alejó. Esperé hasta que el sonido del motor desapareció. Entonces salí. La propiedad estaba en silencio. Completamente en silencio. Miré hacia la casa principal vacía. Durante 6 años había creído que el silencio significaba soledad. Ahora comprendía que el silencio también podía significar libertad. La venta se cerraría pronto y yo ya había encontrado un lugar que quería conocer, un condominio moderno junto a un lago tranquilo. Tenía grandes ventanas, un balcón privado y, definitivamente, ninguna casa de invitados que alguien pudiera reclamar. Por primera vez en muchísimo tiempo, no estaba pensando en lo que Adrien necesitaba. No estaba pensando en lo que Belle quería. Estaba pensando en lo que quería Camille Mercer. Y eso se sentía mejor de lo que jamás habría imaginado. 3 semanas después de que Adrien y Belle se mudaran, la venta de la propiedad quedó completada. Me quedé una última vez en la casa principal vacía antes de entregar las llaves. Las habitaciones parecían más pequeñas sin muebles. Curiosamente, también parecían tranquilas. Durante años, aquella casa había representado para mí la familia. Allí había crecido Adrien. Allí mi esposo y yo habíamos celebrado cumpleaños, fiestas, graduaciones y cientos de domingos ordinarios que en su momento parecían insignificantes. Pero una casa puede conservar recuerdos sin tener que conservar tu futuro. Pasé la mano por la encimera de la cocina y sonreí. Gracias, susurré. Luego salí. Los compradores estaban esperando. Eran una pareja joven con sus propios planes. Les encantaba la propiedad porque la casa principal les daba espacio para sus hijos, mientras que la pequeña casa se convertiría en un estudio privado para uno de ellos. Les deseé lo mejor y me fui. No miré atrás. El dinero de la venta me dio más que suficiente para comenzar de nuevo cómodamente. Después de reunirme con mi asesor financiero y tomar decisiones cuidadosas sobre mis ahorros, compré un condominio moderno con vista a un lago tranquilo. La primera mañana que desperté allí, abrí las cortinas y me quedé junto a las puertas de cristal. El agua estaba completamente quieta. La luz del sol se reflejaba sobre la superficie. No había una casa enorme frente a mi ventana. Nadie me observaba desde otra cocina. No había pasos acercándose a mi puerta sin permiso. Nadie esperaba que cuidara a sus hijos. Nadie esperaba que pagara una factura. Por primera vez en años, cada centímetro de mi hogar pertenecía a mi paz. Compré una silla cómoda para el balcón. Llené los estantes con libros. Planté hierbas en pequeñas macetas junto a la ventana. Y aprendí algo que me sorprendió. Empezar de nuevo a los 67 años no daba miedo. Era liberador. Por supuesto, la ausencia de Adrien no sería permanente. Aproximadamente un mes después de mudarme, llamó. ¿Puedo ir a verte? Sí. ¿Estás segura? Sonreí. Eres mi hijo, Adrien. No necesitas permiso para ser amado. Solo necesitas permiso para entrar al edificio. Se rió. Ese fin de semana vino solo. Se veía diferente. No mucho más viejo, pero sí más serio, más consciente del mundo que lo rodeaba. Trajo unos pasteles de una panadería cerca de su apartamento y los puso sobre la encimera de mi cocina. No tenías que traer nada, dije. Lo sé. Nos sentamos juntos junto a la ventana. Durante la primera media hora hablamos de cosas normales. Su trabajo. Mis nuevos vecinos. La última obsesión de mi nieto con los dinosaurios. Finalmente, sin embargo, Adrien se quedó callado. Mamá. Sí. He estado pensando en todo. Esperé. Me enfadé cuando cambiaste tu testamento. Lo sé. Pensé que intentabas hacerme daño. No dije nada. Pero ahora entiendo por qué lo hiciste. Miré hacia el lago. ¿De verdad? Asintió. Había empezado a creer que todo lo que nos dabas era automático. Su voz era baja. La casa, el coche, las facturas, el cuidado de los niños. No veía cuánto hacías porque nunca te quejabas. Eso también fue culpa mía, en parte. Me miró sorprendido. ¿Estás asumiendo responsabilidad por esto? Sí. ¿Por qué? Porque te enseñé que mis límites podían ignorarse. Se quedó en silencio. Continué. Cada vez que cedía porque tenía miedo de molestarte, hacía que la siguiente exigencia fuera más fácil. Adrien asintió lentamente. Ya no quiero ser esa persona. Me volví hacia él.
No tienes que serlo. Sus ojos se humedecieron. Por un momento pensé que podría llorar. En cambio, extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Lo siento de verdad. Esta vez apreté sus dedos. Sé que nuestra relación no volvió mágicamente a ser como había sido. Ese no era el objetivo. Algunas cosas no pueden repararse fingiendo que nunca se rompieron. Pero pueden reconstruirse de otra manera. Adrien comenzó a visitarme aproximadamente una vez al mes. A veces traía a mi nieto. A veces venía solo. Yo lo recibía con cariño, pero nunca le di una llave. Y nunca ofrecí rescatarlo económicamente. Si necesitaba consejo, le daba consejo. Si necesitaba apoyo emocional, escuchaba. Pero sus facturas seguían siendo sus facturas. Su hogar seguía siendo su responsabilidad. Su futuro pasó a ser suyo para construirlo. En cuanto a Belle, nunca volvió a visitarme. Según Adrien, todavía creía que yo había sido cruel. Al principio decía a otras personas que yo era egoísta. Cuando lo escuché, me molestó. Luego, una tarde, estaba sentada en mi balcón observando el atardecer y comprendí que ya no me importaba. Las personas que se benefician de tu falta de límites suelen llamarte egoísta cuando finalmente estableces esos límites. Había pasado demasiados años intentando demostrar que era una buena madre, una mujer generosa y una abuela en quien se podía confiar. Ya no necesitaba el permiso de nadie para valorar mi propia vida. La nota que Adrien dejó sobre mi almohada alguna vez me pareció fría. Sonaba como un rechazo. Pero, al final, me dio la lección que más necesitaba. No planifiques tu futuro alrededor de alguien que espera que sacrifiques tu presente por el suyo. Mi hijo me dijo que dejara de construir mi vida alrededor de él y de su familia. Así que finalmente lo hice. Construí una vida alrededor de mí misma. Y fue más hermosa de lo que jamás había planeado. Cada noche me siento en mi balcón y observo cómo el sol desaparece detrás del lago. A veces Adrien llama. A veces mi nieto viene a visitarme. A veces paso todo el día sola. Y ahora, ninguna de esas cosas me asusta. Porque finalmente entiendo la diferencia entre estar sola y ser libre. Y la libertad, descubrí, tiene una maravillosa